No. Absolutamente no. Yo, por lo menos, no. Para empezar, quiero decir que esto es un experimento, que es la cuarta o quinta charla, pero escribí charla performance, que es una visión, sobre todo sobre las imágenes que pasaréis, sobre la historia del arte y la crítica del arte, una visión absolutamente parcial, una visión mía, donde también me he concedido el lujo de saltarme olímpicamente, según qué artistas, saltarme olímpicamente la historia de la Geraggio y de los hackers y del cyberpunk, porque ya era demasiado material y mi cerebro no andaba tanto. Algunos artistas, sobre todo muy famosos o demasiado creídas, me los voy a saltar a breve. Antes de empezar del todo, quiero empezar con dos juegos. El primero es pasaros entre vosotras unos papeles que dejé 7 copias entre vosotras y vos los vais pasando. Ah, tenéis pues. Y mientras empezar un juego, que también es un juego de roles, de estos frikis que no salen de casa y se citan entre ellos y ellas y juegan a roles y personajes que quizás quisieran ser. Este es un juego que ha sido nombrado también por sus inventores Cyber. No como estos apoyecitos que de Cyber no tienen nada, son caros y además no se pegan bien. Muy bien. En el mundo futuro del cyberpunk hay condensadas eficazmente muchos juegos de roles que son los más difusos entre frikis y entre los que se inspiran a una estética y una ideología cyberpunk. Este que traemos de ejemplo es Cyberspace, que en uno de los varios módulos de juego, Dead Game 2090, hace un sunto de pasajes cruciales para nuestro futuro. El futuro de cuando se escribió esto, que no es exactamente nuestro presente ni nuestro futuro. Entonces, aquí hay una versión ligeramente más corta y el timeline de lo que es el 21º siglo según este juego. Y podemos jugar en lo que va profetizando Donna Haraway, en lo que son los juegos de roles entre personas y quizás juegos de roles con animales o con plásticos que reproducen animales no reales. Por ejemplo, como salen estos papeles, dragones, por ejemplo, lagartijas con alas de unicornio que te follarán a más no poder. En el 2000, el capitalismo es ya muy rampante. La China es el último bastión del comunismo. Ya me parece que el comunismo más ideológico se lo pasan por ahí abajo, ¿no? 2002.
se difunde el uso de los vídeos interactivos. 2004. Estados Unidos, Rusia y Japón firman un tratado de las tres potencias para gobernar el mundo. Una versión nueva del tripartido catalán. 2007. Fármacos psicoactivos y cirugía ven empleados para controlar comportamientos criminales. Quiero decir, antes del 2007 y mucho antes ya se hacía, aquí ha habido un fallo. O no se han enterado. Menos mal, por ellos y ellas. 2010. El comercio de órganos humanos llega a proporciones interplanetarias, pero sigue elitario. 2015. La Comunidad Económica Europea es ya la tercera superpotencia. 2020. Ya será plenamente integrada una red mundial de comunicaciones tierra-satélite para controlar cada persona. Esto me parece que no estamos en el 2020 y no se acerca bastante a la realidad. 2024. Todas las superpotencias están empleadas en la industria espacial. 2027. Las primeras versiones de interface directa neuronal de los neurones a la máquina mecánica permitirán el control mental de sistemas mecánicos, no solo de trabajo. Porque le estoy traduciendo de italiano y de inglés y los textos están mezclados. Permitirán el control de los sistemas mentales del sistema mecánico. Nacerán prótesis biónicas, notas como implantes cibernéticos o web directamente bajo piel. Nunca perderán el móvil así. Luego hay más años, pero no quiero aburrir y ya me parece que hay bastante carne para luego debatir. Desde luego soy libre de interrumpirme, de hacerme preguntas. Quizás sería mejor al final, también porque si no pierdo el hilo, probablemente. Empezamos con un recorrido desde Líbica. Líbica era la de antes. Aquí se ve, aunque no demasiado, una jirafa con 6 patas subiendo una escalera. Este graffiti está muy deteriorado por los tiempos. Yo también tengo la duda que podría ser una maniobra del régimen de Gaddafi para atraer turismo. Me pareció muy reseñable que ya en la prehistoria intentaran dar la impresión de movimiento, de algo dinámico. Además, que si es verdad, aunque se deslumbra poco, sería algo fantasioso que una jirafa suba una escalera. Luego, una segunda, que no hay foto. La diosa romana de la fertilidad con 6 tetas. Yo la busqué por internet un poco deprisa y no la encontré. Tengo esta imagen grabada y no la encuentro. Era una estatua de mármol, sin brazos, así el busto. No sé, la tengo en la cabeza pero no la encontré. Así la próxima, sí, son las tentaciones de Sant Antonio. Sobre todo en esta se ve, si podemos engrandecerla, probar a hacerlo, se ven los típicos monstruos de Bosch, que son deformados, son gente muy deformada y son innestos con animales, aunque en esta versión era como ver el demonio de la cristianidad medieval, pero a mí me interesa que sean deformados. En este caso se ve también la mujer que tenta al santo y desde este cáliz salen las deformidades y que se van esparciendo en el mundo y el santo le pone así como
por la labor, no quiero. En el 1550, Ambroise Paré, en la ópera obstétrico-ginecológica, un tratado, dijo que el tratamiento de la histeria se resolvería con dildos y aceites. La cibernética viene de la palabra griega para decir dirigir, guiar o gobernar. El tal Norbert Wiener en el 1989 la dividió en dos, quitó lo de gobernar, pero dejó de dirigir y guiar la máquina, es decir, la máquina al servicio del ser humano. Y se llegó a hablar de cibernética desde kubernética, guiar. La próxima es la famosa mujer barbuda de Medinaceli, que fue encargada por el virrey de Nápoles a un artista después que el virrey se percató o alguien se lo contó que existía esta criatura monstruosa con mucho vello en las tetas y mucha barba y bigote. Ya la llamó a ella y la llamó a un artista para pintarla. En el... puse la data aquí, era el 1600, ahora no me acuerdo cuándo era el 1600. El pintor José de la Ribera, ella, no con seguridad, es Magdalena Ventura, del Palacio de Nápoles. Podría ser una representación de intersex, pero es dudoso. Además, no hemos hablado con esta Magdalena nunca. La próxima. Esto es un intersexual esbozado en el mármol. Se llega a decir intersexual porque tiene polla y tetas y en aquellos tiempos no había cirugías de la tipología, del Bernini, del 1600, de época neoclásica y muy realista. Está exponida en el Louvre. Luego pasamos... antes de eso hago solo una citación de no entres en la perfumería sin peluca, de una peli de El perfume que vi, y había una escena muy burgués de el dueño y el ayudante. Cuando el ayudante entra en la tienda de maquillaje y perfumes, el otro le grita: la peluca, ponte la peluca. ¿Cómo va a entrar un hombre en una perfumería sin peluca? Eso no se hace. Pasamos ya a la destrucción de las máquinas en contra del esclavismo que pueden producir. Aquí, sin que yo os aburra con mi voz para leer todo eso, pues leéis vosotros igualmente. También por eso que pensé, si voy a dar fusiladas de libros y varios, ¿para qué escribirlo otra vez o decir la citación? Hago una foto al libro y tal cual. Ned Ludd, o Ludd, una figura mítica. Desde él se da el nombre al ludismo. En comienzo del 1800, los apartenentes organizados a esta reunión de personas empezaron a destruir maquinaria en las fábricas textil. Eso empezó en el sector textil. Operaban sobre todo en Inglaterra. Luego se difundió a casi toda Europa. Sí. Aquí dice que en los años se fueron las revueltas
engrandeciendo cada vez más y ya empezaron a reprimirlos, la fuerza en aquel entonces. Los ataques no eran directos exclusivamente en contra del maquinario, sino también a los bienes personales y mobiliarios o objetos de los emprendedores. Y llegaron a quemar casas. Las personas no lo sé. La técnica de destrucción había también otro fundamento y otra meta. Ocurría tiempo por ir cambiando los costumbres, las costumbres de la solidaridad. Y en una situación donde no había ni sindicalismos, ni revueltas, ni vacaciones, ni nada, el peligro de los grumiros, de los esquiroles, era siempre presente. Destruir las máquinas significa que no pueda pasar desocupación y mantener al mismo tiempo el tradicional sistema de vida. Eso no sé si estoy muy de acuerdo en cuanto a costumbrismo y tradiciones. Pero pasamos a la próxima. Aquí es donde sale reproducido, escrito, lo que pasó en Lipsia. A ver, fueron difundidas a toda la población varios panfletos explicativos el día anterior y en un día, que lo quemaron todo y echaron a la familia Reichenbach de su casa, le quemaron todo, le robaron todo, para que por lo menos una vuelta en la vida probaran como te muerde fuerte el hambre. Y luego a ver si montan otra vez una fábrica. ¿No? Hacemos un salto de varios años y llegamos al futurismo, que ya en el 1909 hay la fundación y manifiesto el futurismo, aunque sobre todo se difundió y se hizo más de masa en los años 30 y 40. Antes de llegar a eso, diré, en la época, como un spot, como muchos de estos que son spots de publicidad así, en la época victoriana la mujer gustaba gorda, con muchas rotundidades. Aquí vemos la danza. ¿Se puede probar a enfocar mejor? No, quizás no. La danza de la aviadora, donde entre el método de la danza y una nueva escenotécnica fuertemente cambiada desde las maquinarias complicadas de 1700 y todo el aparato y el atrezo redundante del 800 se llega a una escenotécnica futurista hecha de formas que cambian con la luz, no que cambias la escena, sino que la misma escena la cambias con la luz. La danza de la aviadora también me sirve para citar la principal bailarina que se hizo famosa con el futurismo, la Isadora Duncan. Isadora Duncan se ha llegado a decir de su expresionismo corporal, seduciente y gatuna, aunque con movimientos robóticos y estereotipados. Antes, todo lo que salía en el teatro era realístico o era lo no realístico desde el exótico. Danzas orientales, danzas árabes, danzas siempre desde un punto de vista colonialista, seguramente. Una cosa sobre Isadora Duncan. ¿Sabéis cómo murió? Perdón, ¿sabéis cómo murió Isadora Duncan? Sí, no. Murió yendo en un bólido, conduciendo con un fular larguísimo que se le enrolló en la rueda. ¡Oh! ¡Qué ¡Wow! Y piensa además, en aquellos tiempos, una mujer famosa y conduciendo. Pues
Bueno, como muerte me parece genial. ¡Espectacular! Digna de una estrella, cariño. Aquí citaré Balla y De Pero y la escenotécnica de Trampolini principalmente. Aquí escribe lo que decía de la fuerte diferencia entre la escenotécnica del 700 y la escenotécnica del futurismo. Una escenotécnica que cambia con las luces y también, por ejemplo, en la danza de la aviadora, el mismo suelo del escenario es una cartografía y mapa y la bailarina es el avión y pasa encima del paisaje. Aquí llegamos ya muy rápido a Duchamp. Duchamp desnudo bajando una escalera. Duchamp ha sido muy vanguardista y anticipador. Un suyo amigo le hizo unas fotos por un tiempo muy dilatado mientras él desnudo, el artista, bajaba de la escalera. Y luego él lo resultó pintóricamente así. Es anticicaturismo, perdón. Mientras tanto, antes de pasar a la próxima foto, diré que en el 1859, Pierre Briquet, en otro tratado, afirma que se puede curar la histeria de mujeres titilando el clítoris mecánicamente. De allí luego llega que en el 1880 nacieron los primeros vibradores, dados solo desde los médicos a la paciente por la supuesta histeria, para que el doctor no esté mucho tiempo allí titilando sin ganas. Fortunato De Pero fue también diseñador de mobiliario para bares y restaurantes e ideador de los vestuarios para los balletes rusos de Diaghilev. La próxima. En el 1921, ya empezamos el siglo, en el Teatro Nacional de Praga salió a los escenarios el drama utopístico RUR, que es para decir Russons Universal Robots. De hecho, la palabra robot no viene del inglés, viene del idioma seco. Es decir, robota es trabajo, robot es trabajador. El autor era Karel Capek. Aquí llegamos a Vincent Cardel, aunque yo he querido exponer esta obra que es muy tardía de él, pero él ya en los años 30 empezó los primeros esculturas o instalaciones, o como se quieran llamar, que se mueven con el viento y se van cambiando con la lluvia y con el tiempo atmosférico. Esto ya es de los años 80, con obras de más grande tamaño que llegan a ser land art en el medio del paisaje. Obviamente este metal, con el tiempo atmosférico, no le habrá dado encima ninguna capa o muy pocas para que se vaya deteriorando. Antes de la próxima foto, y antes de pasar ya a los 50 y los 60, quiero reseñar que en la Segunda Guerra Mundial ha habido una campaña nazi contra el arte degenerado. También esto en contra del lugar común sobre el futurismo al servicio de los fachas. Es verdad que algunos futuristas eran fachas, tal cual dicho, también eran militaristas, también sale en el manifiesto que hay que hacer la guerra para llegar a la paz, tal cual dicho, en uno de los puntos del manifiesto. Pero no todos, y es un lugar común que va desmantelado. De hecho, los nazis, que eran muy parecidos a los fachas de Italia, en el 1936, Goebbels
prohibió la crítica de arte y hizo clausurar todos los museos, alegando que el arte habla por sí mismo y un pueblo que tiene que ir a la guerra no necesita arte. El arte que el pueblo no entiende es inútil para la guerra, declaró. Están allí dándole vuelta en la cabeza, mirando obras y esculturas, ¿qué va a servir a la guerra? ¿Qué va a servir a Reich? Nada, pues entonces es inútil. En la Segunda Guerra Mundial, las mujeres blancas y negras, casadas o solteras, por primera vez alimentaron sus naciones con grasa de máquina y no con leche de tetas. Los estados enviaron a jóvenes imberbes y de culitos suaves a la guerra. Tan sucia la guerra que les empujó al comunismo y a la homosexualidad, como decían desde Estados Unidos a nazi fachas. Llevaban a sus pueblos a la guerra y van a acabar después de la guerra homosexuales y comunistas. Muchos se empujaron también a la polisexualidad no elegida, no consciente. Es decir, si no hay nada, pues, bueno, primero que llego, quiero decir, voy a violar a mi compañero de habitación. Todas las partes en guerra descubrieron el placer anal, porque el placer vaginal tenía que estar en las fábricas trabajando. Al fin de la guerra, las mismas fábricas de armas se reconvirtieron en un fuerte impulso a la protésica antropomorfa, brazos, manos y piernas que se perdieron en la guerra. Así que la Segunda Guerra Mundial ha dado un fuerte impulso a la protésica, aunque hemos visto que los vibradores ya existían, pero eran solo por los médicos que los suministraran cuando veían utilidad. Antes de seguir, podemos enunciar como personaje biomecánico o cyborg una imagen muy famosa de la Marie de Metrópolis de Fritz Lang, que es todavía del 1929. Esto le he añadido después, que se me estaba escapando y ha salido de rollo cronológico. En el 1943 hubo el primer calculador electrónico de 1500 válvulas llamado Colossus, un proyecto de Max Newman y construido por tal T.H. Flowers. Es muy metafórico que el tal señor Flowers haya construido el primer calculador electrónico, instalado en Buckinghamshire, en Inglaterra, compitiendo con el alemán Enigma. Enigma también se usó en la Segunda Guerra Mundial para decriptar mensajes. Antes de pasar a la próxima imagen, diré que en los 1944 Catherine Moore, con su novela corta No Women War, específico que yo me he limitado a representaciones visuales, porque si ya abarcar el cinema, la narrativa, la novela, ya demasiado. Pero esto he decidido sí nombrarlo porque es la primera novela de literatura de difusión también de masas, que aunque sin así nombrarlo, pone el concepto cyborg en el personaje principal de Deidre. Deidre es una bailarina el cual cerebro implantan en un cuerpo robot tras el incendio del teatro. Esa bailarina era tan buena en el escenario que aunque quedó su cuerpo medio despedazado, pues ella misma lo eligió además, y en aquellos tiempos que se enviaron la novela, una mujer que no quiere morir sino cambiar su cuerpo y ser
biomecánica o directamente cyborg, en este caso, con un cerebro y una cabeza y todo el resto de robot. En esta novela sale que al final de toda la historia sí la aceptan y sí inventa una nueva tipología de danza y en su debut es aceptada por la audiencia como metáfora de aceptación por la sociedad. Por primera vez se enuncia el cyborg como una figura ganadora y femenina. Lucio Fontana en el 1952 publica el Manifiesto del Movimiento Espacial por la Televisión. Es decir, en los primeros años 50 ya hay alguien que manifiesta oficialmente su gana de mezclar las pantallas con la obra real. Llegamos ya a los mitades y finales de los años 50, con la próxima. Sale tal Bostel. Veremos dos obras, creo que había dos imágenes de Bostel. Esta es sobre un campo de exterminio nazi. Él ha ido al campo de exterminio y todo esto son restos de muertos y muertas y alambre de púas. Y en el medio de esta pantalla, donde se ve una mujer muy demacrada, gritando y gritando y gritando más. Aquí también el Bostel, para llamar protección animal de urgencia, pero es muy famosa esta instalación. En el 1975 puso 7 pavos, 7 días, en una habitación encerrados, sin comida, que yo sepa, con 7 muebles rotos y 7 televisores rotos, y grabándolo, a ver qué pasaba. Se llenó todo de caca y de los pobres pavos sufriendo. Aquí no sé si podéis leer que he sido muy brutona con el libro y le he ido escribiendo cosas. La próxima tiene que ser de César. Sí, César. Aquí vemos, por ejemplo, otra de Calder, que estaba antes, una obra tardía de Lendart. Aquí se ven los primeros experimentos que se mueven con el tiempo y como colgados de algún hilo. Para pasar cronológicamente a César, que fue uno de los primeros, si no el primero, que recicló partes metálicas desde la basura y no desde las fábricas para hacer esculturas mecánicas, en este caso inmóviles. Esta es muy famosa, que es un pollo de escamas metálicas. Aquí empezamos con, tendría que haber una antes de Rauschenberg. Rauschenberg 1 tendría que ser el nombre. A ver si podemos. La número 16, ¿no está? Mira los nombres si sale Rauschenberg número 1 y si no simplemente lo leo. No está el 17. No está la 16. Oh. Espera, Rauschenberg finales, es que estas son dos iguales. Esta es la primera, que desde los finales de los 50 y comienzo de los 60, Rauschenberg incluyó ya en el cuadro, aunque se vea poco, a ver si se puede agrandecer por favor esta parte, una estructura de madera con un animal empallado, eso también protección animal polar, y al lado del animal empallado para entornillar bombillas, y funcionaba.
aquí. No es una taza de café, es un aparato donde se tendría que atornillar una bombilla. También puedo añadir que el César, en finales de los 60, fue el primero que cogió un automóvil deshecha y ya encrustada de óxido, y con una presa industrial la hizo a un cubo de 1 metro cúbico. Y la pintó toda de negro y la propuso como obra de arte. La próxima era Giger. Los comienzos de Giger, aunque se hizo famoso bastante después. Biomecanoide con niño-niña. El biomecanoide graba quién le está fotografiando. En realidad esta es una pintura, pero también esta escultura se realizó de verdad. Y de verdad un niño estuvo en la cesta.